Y ya estamos en contacto con Pablo Mieres, ex ministro de Trabajo, referente de la política de nuestro país, referente del Partido Independiente, porque entre tantas cosas hoy ocurre la presentación de Politólogos para qué en la sala de conferencias Luisa Cuesta, una de las personas que ha participado en este libro y una de las personas que estará en la presentación del mismo es Pablo Mieres, así que un poco por un lado y un poco por el otro, enganchamos poder charlar con él un ratito aquí en Ulmañanas por primera vez, así que ya le vamos a dar la bienvenida, si le parece, de querido Speroni. Muy buen día, Pablo, muchas gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto, encantado. Muchísimas gracias por tomarte este ratito para poder charlar con nosotros aquí con Ulmañanas, en directo desde Punta del Diablo. ¿Y vos desde dónde nos estás hablando, Pablo, en este momento? Desde Montevideo, desde la sede partidaria. Ajá. Bien, te enganchamos trabajando así un ratito para poder charlar con nosotros. Muchísimas gracias, Pablo. Por supuesto. Y Pablo, para quienes no te conocen, un breve resumen. ¿Cómo llegás vos a la política partidaria? Bueno, a ver, yo arranco desde muy joven. Yo tengo 65 años y empecé a los 19, o sea que hace muchísimo tiempo. Empecé en fines de los 70, en el 79 más precisamente, ingresando a la democracia cristiana, al Partido Demócrata Cristiano, en la juventud. Era un militante en la campaña del plebiscito del 80, era de los tantos que andábamos en la vuelta haciendo propaganda en contra del plebiscito, de la reforma constitucional de la dictadura, con los medios que se podían en aquella época, que era obviamente pegar cartelitos chiquitos, pegotines, en los ómnibus, en las columnas, en las puertas de las casas, para promover el voto por no. Y bueno, esa vez hubo un resultado fantástico que abrió la puerta del retorno a la democracia. Ganamos, él no ganó, y a partir de allí empezó el camino de recuperación democrática, y ahí siempre participando cada vez más activamente. En el 83 me tocó ser el secretario general de la Juventud del PDC, y en virtud de ese lugar estuve muy metido en todas las movilizaciones del año 83 para la recuperación democrática. Incluso tuve el honor, que siempre voy a recordar con mucha emoción, de haber estado en el estrado del acto del obelisco de noviembre del 83, en representación justamente de la juventud de la democracia cristiana. Y después siempre en la actividad política, todas las campañas electorales desde distintos lugares, en muchos casos como militante, dirigente, y después ya últimamente como candidato a la presidencia, en el caso del Partido Independiente, y al Senado. Bueno, hemos estado en todas, así que somos veteranos de muchas campañas. Sí. Pablo, y hablabas de tu participación, tu arranque allí en la política, en un partido que era parte del Frente Amplio, ¿no? Era parte de que luego se retira. O sea, tuviste la posibilidad de estar allí, tenés la posibilidad de ser parte de la coalición de gobierno y tuviste la oportunidad de abrir un nuevo camino dentro de la experiencia que habías colectado en este tiempo, ¿no? ¿Cómo es tomar esa decisión de habitar los espacios políticos y tomar la decisión de decir, bueno, necesito otro lugar dentro de lo que ya está? Bueno, a ver, yo te diría, uno trata de ser siempre, digamos, fiel a sus convicciones y sus principios. De hecho, la separación con el Frente Amplio, fines de los 80, surgió justamente a partir de esa situación, es decir, de encontrar que había diferencias que hoy te diría están todavía muy presentes, no más en este tema de la posición que nosotros tenemos y el Frente ha asumido con respecto a Venezuela. O sea, el tema de la democracia y del valor de la democracia, con algunos sectores que hoy integran el Frente Amplio, siempre fue un tema discutido, porque nosotros creemos que la democracia es un valor, y la libertad y el respeto a los derechos humanos es un valor independientemente de la línea ideológica del gobierno. Y lamentablemente en sectores del Frente Amplio predomina la idea de que según quien sea mi posición, ¿no? Y me parece que eso es
lamentable. Y esa fue una de las razones que nos llevó en su momento a romper con el Frente, y ahí empieza un proceso en donde hemos sí mantenido la posición de primero con el nuevo espacio con Hugo Batalla, uh-huh. después con el nuevo espacio de Michelini, y finalmente cuando Michelini resuelve volver al Frente Amplio, ahí nosotros mantuvimos nuestra postura y creamos el Partido Independiente. Uh-huh. Y acá estamos, desde entonces hasta ahora estamos en el mismo lugar. Uh-huh. En este momento en una coalición de gobierno con los partidos tradicionales y Cabildo Abierto, que surgió como resultado de la necesidad de un cambio, que nosotros creíamos que había que hacerlo, y más allá de las diferencias, pues yo creo que, en esta coalición tenemos diferencias notorias. Uh-huh. Digamos, hay varios temas en donde las posturas de los partidos de la coalición son distintas, eso no hay ninguna duda. Uh-huh. Por eso no somos un solo partido. Pero tenemos el acuerdo de gobierno, y el acuerdo de gobierno ha funcionado, y eso ha permitido que nosotros nos mantengamos en la coalición, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál es el aporte del partido? Porque después cuando pasan las épocas de los números, ¿no?, electorales, sí, y los candidatos, que siempre terminamos en los mismos partidos que llevan candidatos, ya sea en coalición o no, pero que ¿cuál es el aporte que genera el Partido Independiente para seguir sosteniéndose, o cuál es el aporte que hacen ustedes a la política de nuestro país, sí, para que se siga sosteniendo con esto, con un margen de electorado que todavía no le ha permitido llegar a que pueda ser candidato en una última vuelta, en una vuelta allí, ¿no? ¿Cuál es el aporte para que se siga sosteniendo? Porque hay gente que dice, ¿por qué se sigue presentando? ¿No? Me imagino que te pasará. Claro, no es desmereciendo, ¿no?, sino para entender cuál es la estrategia, también el camino político que realizan los representantes para decir, mirá, sí, otra vez va a ser candidato, ¿cómo no? Sí, nosotros somos, digamos, muy fieles a nuestras convicciones, y de hecho, en este periodo de gobierno, como en otros desde el Parlamento solamente, ahora también desde la gestión del Poder Ejecutivo hemos hecho aportes fundamentales. O sea, quien habla fue ministro de Trabajo, y creo que hay una opinión muy, muy mayoritaria en el sentido de que fue una gestión incluso reconocida por todos los actores sociales, de búsqueda de acuerdos, de equilibrio, de diálogo permanente, y eso lo podía hacer el Partido Independiente. Y seguramente para la coalición era un asunto complejo, porque hay que acordarse, cuando arrancamos, muchos vaticinaban que esta coalición iba a desandar el camino de la negociación colectiva, de los consejos de salarios, de las relaciones laborales, y fue todo lo contrario. Uh-huh. Nosotros mantuvimos una gestión que tuvo 3 rondas de consejos de salarios, diálogo tripartito de primer nivel. No pasó, yo te diría, probablemente no pasó una semana sin que yo tuviera en mi despacho allá en el ministerio algún sindicato, conversando, dialogando, buscando soluciones. Ese es el aporte de calidad que hace el Partido Independiente, independientemente de la cantidad de votos que tengamos, y lo mismo con Mónica Botero, que es mi compañera de fórmula, desde InMujeres, trabajando por la equidad de género. También se vaticinaba que con la coalición iba a haber un retroceso en materia de derechos, y no ocurrió. Y en gran medida estas cosas son resultado de nuestra participación. Uh-huh. Y por eso le podemos pedir a la gente el voto, porque en el nuevo, lo que se viene ahora en octubre, tenemos como 2 decisiones al mismo tiempo para el caso de la coalición. Una es si la coalición renueva mandato para un segundo periodo, uh-huh, o sea, si tenemos mayoría con respecto al Frente Amplio. Ese es el primer punto donde estamos, además de nosotros los independientes, convencidos de que es necesario un segundo gobierno, pero también decimos, no es indiferente qué peso tenga cada partido. Uh-huh. Y nosotros creo que hemos demostrado que nos merecemos un crecimiento significativo para ayudar a que el nuevo gobierno de coalición que pueda emerger eventualmente del resultado de octubre y noviembre
tenga contenidos del PI mucho más fuertes. Y en ese sentido, yo te digo, para decirlo en una idea central de resumen, el Uruguay fue históricamente un país en donde la enorme mayoría de los uruguayos creían y trabajaban en la lógica de que para salir adelante, para ascender socialmente, el camino era estudiar y trabajar. Hoy en día, y desde hace bastante tiempo, hay un sector de la sociedad uruguaya que ha dejado de creer en ese camino. Y eso está relacionado directamente con el aumento de la inseguridad, porque hay gente que siente que su camino por el lado de la educación y el trabajo está trancado, y entonces busca otros caminos, y esos caminos los llevan muchas veces por fuera de las reglas del juego. Y nosotros lo que creemos es que hay que volver a recuperar ese Uruguay que fuimos, en donde universalmente entendíamos que el camino era la educación y el trabajo. ¿Y eso por qué? Bueno, yo creo que hay tres datos que de alguna manera muestran por qué está obstruido el camino de educarse y trabajar. Uno es la pobreza infantil. Nosotros tenemos, pero no de ahora, este no es un tema de este gobierno ni de los gobiernos del frente, es histórico, es estructural. Entre los niños la pobreza es el doble que entre los adultos. Y eso es grave porque esos chiquilines viven sus primeros años de vida con privaciones, y eso lleva a que sea mucho más probable que se desvinculen del sistema educativo. Además, y por otro lado, la confirmación de estas cosas es que nosotros tenemos una cifra tremenda, que es que la mitad de los jóvenes que están en edad de terminar enseñanza media desertaron, se fueron antes. O sea, no terminan enseñanza media, que hoy en día es muy importante para tener éxito en el futuro. Entonces, es cierto que cuando empezó este gobierno eran 6 de cada 10 los que no terminaban, y eso bajó a 5 de cada 10, y eso es un logro. Pero estamos igual en cifras que la verdad en términos comparados son escandalosas, ¿no? ¿Verdad? Sin duda. Y el tercer indicador, estas cosas están todas de hace décadas. El tercer indicador es que el desempleo entre los gurises de 18 a 24 años es más del triple que el desempleo en el total de la población. Entonces, estas cosas son las que tienen que cambiar, y por eso el foco del Partido Independiente está puesto en la reducción de la pobreza infantil, en la continuidad de la transformación educativa con foco en reducir la deserción y aumentar el vínculo entre la educación y el trabajo. Y obviamente si estas cosas ocurren, seguramente la recuperación del camino va a bajar el desempleo también de los jóvenes, porque van a estar mejor preparados. Mirá que, si me decís, este es el punto neurálgico que el PI promueve y que va a promover en la campaña electoral, en esta campaña electoral, pidiéndole el voto a la gente para que en el marco del futuro gobierno estas cosas tengan peso. Pablo, hacías mención a tu rol como ministro de Trabajo, y es la primera vez que hablamos con vos, pero no es la primera vez que hablamos con sindicatos y trabajadores y trabajadoras de nuestro país, en donde hemos tenido la versión y la campana de los trabajadores, donde estuvimos cubriendo un montón de conflictos en los que las empresas tuvieron siempre mucha participación, muy fuerte, en la que dependían los trabajadores de nuestro país de empresas de afuera. Entonces, dentro de tu rol como ministro de Trabajo, ¿sentís que trabajaste para garantizarle el trabajo, valga la redundancia, a los obreros de nuestro país? ¿Sentís que laburaste para cuidar y garantizarle el trabajo a la gente de acá del Uruguay? Totalmente. A ver, te lo digo en cifras. Nosotros cuando agarramos el Ministerio de Trabajo, el empleo estaba en caída. Se habían perdido 50.000 puestos de trabajo en los 3 últimos años de gobierno del Frente Amplio. Del 17 al 19 se habían perdido 50.000 puestos de trabajo. Y nosotros después recibimos el Ministerio de Trabajo y vino la pandemia, y eso se agravó durante la pandemia. Pero nosotros lo sostuvimos con seguros de paro, yo te diría, miles y cientos de miles de casos de seguro de paro. Nosotros pasamos a tener en algún momento
como 160.000 trabajadores en seguro de paro en un mes, con el apoyo del seguro de paro parcial, inventamos todo tipo de soluciones y terminamos, cuando yo me fui del ministerio, tenemos 80.000 puestos de trabajo más, 80.000 puestos de trabajo más que los que había en 2019. O sea, generamos más puestos de trabajo, creció el empleo y bajó la informalidad, porque algunos dicen, no, pero no es empleo de calidad. Pará, hay más formales, o sea, gente que aporta a la seguridad social en términos porcentuales y ni hablar en términos absolutos. O sea, tenemos más empleo, tenemos empleo más formal y tenemos sin duda una cantidad de trabajadores en seguro de paro más baja que la que había en los tiempos del gobierno anterior. Entonces, eso es un medidor muy claro de si trabajamos o no a favor de los trabajadores. Pero además, el salario real, el poder adquisitivo del salario, que cayó en 2020 en el mundo entero, no solo en Uruguay, sino en el mundo entero, porque obviamente la pandemia generó una caída global del salario real, nosotros dijimos que ese salario real lo íbamos a recuperar. Y terminamos el periodo de gobierno con un poder adquisitivo del salario promedio que está 2 puntos por encima de 2019 y de 2018. Entonces, ¿cómo no voy a sentir que es un resultado que favoreció a los trabajadores? Sin duda, sin duda. También tuvimos criterios de equilibrio, es decir, buscamos también un equilibrio que permitiera que las empresas sean rentables y que puedan funcionar, porque para generar trabajo tienen que tener actividad, ¿no es verdad? Uh-huh. Pablo, ¿qué tal? Acá Martín te saluda. ¿Qué tal? Muy bien. Acá te escuchaba justo con el tema de los salarios. ¿No se generó como una desigualdad con el tema de los quintiles? Se hablaba, ¿no? De que en realidad esa recuperación salarial generó como más desigualdad porque los quintiles de mayores ingresos fueron los que tuvieron más recuperación salarial y los quintiles de menos ingresos fueron los que menos recuperación tuvieron. Entonces, como si bien el promedio da bien, la gente de mejores ingresos fue la menos beneficiada. Mira, nosotros tenemos un problema en Uruguay, no solo de ahora, sino de antes, de un número importante de trabajadores que tienen niveles de ingresos que uno diría deberían ser más altos para darles más satisfacción a sus posibilidades. Y eso sigue siendo así. Ahí tenemos un desafío pendiente que tiene que ver, y ahí les llevo a un tema que dejamos andando en el Ministerio de Trabajo antes de irnos, que es el tema de la productividad. Para mejorar salarios y para mantener niveles de empleo altos como los que tenemos hoy, y para mejorar el monto de los salarios, tenemos que lograr saltos de productividad, porque eso es lo que permite que las empresas y los trabajadores juntos acuerden mecanismos que permitan un ritmo mayor de crecimiento de la actividad y que eso se traduce en más empleo y mejor salario. Y bueno, eso se está trabajando, hay un grupo de trabajo integrado por el PIT-CNT, las cámaras empresariales y el ministerio, y yo tengo la esperanza de que ese sea justamente el camino para llegar a una mejora de los niveles de ingresos, que reconozco que hay un sector de la ciudadanía que tiene niveles de ingresos que deberían ser más altos, pero no es de ahora, esto es un tema antiguo, digamos, lamentablemente. Y con respecto a esto que mencionabas, ¿cuál es tu visión con respecto a la industria nacional también, ¿no? Porque se habla mucho de la ayuda a las empresas, pero pareciera que la ayuda y un poco las propuestas que se están manejando o barajando por parte del Partido Nacional o escuchar a Ojeda, que son, digamos, los referentes de la coalición, hablan de abrir importaciones, ¿no? De que entren más empresas extranjeras. ¿Y qué pasa con la industria uruguaya? A ver, yo creo que es importante apoyar el trabajo uruguayo y la inversión nacional y extranjera, los dos tipos de inversiones. En ese sentido, el Uruguay es parte de un mundo y necesita que esté cuanto más abierto mejor,
pero también pretendiendo que las empresas uruguayas tengan éxito y puedan invertir y crecer y desarrollarse. En ese sentido, yo te diría, comparado con el Frente Amplio fue el que más abrió la inversión extranjera. Las tasas de inversión extranjera y la desgravación, la reducción de impuestos a las empresas transnacionales, el punto más alto fue en la época del gobierno del Frente, sobre todo en los 2 últimos gobiernos. Eso es así, está probado, está matemáticamente analizado. Entonces ese es un problema que tenemos, que otra vez volvemos a la productividad y la competitividad. Las empresas uruguayas tienen que tener condiciones para una mejor competitividad que les permita sobrevivir en un mundo que ineludiblemente es un mundo más abierto, es un mundo donde la competencia es una competencia más global. Entonces es inevitable que tenga que ocurrir una circunstancia de esas características, ¿no? Pablo, podríamos hablar 4 días con vos, nos encantaría que algún día vengas para Punta del Diablo, así podemos charlar un poco más profundo. Qué lindo lugar. Qué hermoso. Lindo. ¿Te gusta Rocha? ¿Venís? Pero claro, por supuesto que me gusta. Sí, y he pasado unas cuantas vacaciones en distintos lugares. El Polonio en los 80, fui a acampar varias veces, de esas que entrábamos caminando desde Vialidad hacia el Polonio, y nos pasábamos unos cuantos días disfrutando de esas playas hermosas que son las de Rocha. Qué lindo, que sí, la tenemos que cuidar. Si sos presidente, por favor, Pablo, cuidanos las playas, que no sabe lo que es. Bueno, muchísimas gracias por este rato, y todo esto que charlamos y toda esta experiencia ha generado que te convoquen para el libro que se va a estar presentando ahora. Vamos a hablar en un ratito con Adolfo. ¿Qué nos podrías compartir? Sí. ¿Qué nos podrías resumir de este libro, de tu participación y con lo que nos vamos a encontrar? A ver, claro, porque en ese libro yo participé como entrevistado por Fito Garcés, como por mi otra cara de mi actividad, que es la actividad académica. Es decir, yo al mismo tiempo que hice política desde los 19 años, también me dediqué a las ciencias sociales y particularmente a la ciencia política, escribí libros, artículos, etcétera. Y bueno, desde esa cara es que surge el interés, además de Fito Garcés, estuvo en hablar con alguien que ha estado, por un lado, del lado académico, analizando la vida política, investigando, y por otro lado, siendo un actor. Entonces, por ahí surge la peculiaridad o la originalidad del aporte que uno puede hacer. Yo creo que la ciencia política uruguaya es una ciencia política madura, creciente, pero a mí me tocó estar en los momentos donde nacía la ciencia política, y la verdad que yo di clase a casi todos los politólogos que hoy están trabajando en esa disciplina, porque era docente de la Universidad de la República y de la Universidad Católica, y por lo tanto hasta cierto momento, yo hasta el 2015 di clase, en paralelo a mi actividad política. Entonces la mirada fue desde esa doble perspectiva, ¿no? Pablo, ¿faltan académicos de otras áreas y menos abogados en la actividad política de nuestro país? Bueno, yo creo que tradicionalmente siempre el perfil de la abogacía estuvo más vinculado a la actividad política, pero creo que eso viene cambiando bastante, ¿no? Viene cambiando bastante. De hecho, los candidatos hoy tenemos distintas inclinaciones. Yo soy abogado también, porque me recibí de abogado, pero nunca ejercí. Pero, por ejemplo, Álvaro Delgado es veterinario, y bueno, Ojeda es abogado, es militar, y Orsi es profesor. Entonces, ya más o menos se ha ido diversificando la situación, ¿no? Qué bien. Bueno, Pablo, de verdad, muchísimas gracias por estos minutos. Un abrazo para toda la gente que está allí en la sede del partido. Quedan los micrófonos abiertos siempre para cuando necesiten el Mañana de Radio Ulma. Y nos encantaría poder hablar con Mónica más adelante para poder charlar también sobre todo ese otro lado de las propuestas con respecto a las violencias basadas en género. Así que muchísimas gracias y te esperamos por acá en algún momento, por el Diablo. Que anden bien. Un gusto, Muchas gracias, chau. Pablo. Un abrazo. Ulma.